Bueno, vamos a resolver este primer ejercicio de la ley de Coulomb. Tenemos un sistema, nos dice, encuentre la fuerza resultante para las partículas cargadas en este sistema. Suponga que la carga 1 es de 8 por 10 a la menos 6 coulombs, la carga 2 es menos 12 por 10 a la menos 6 coulombs y la carga 3 es de 20 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahora, no nos dicen qué distancia de separación tienen. Nosotros vamos a suponer que la distancia de separación es de 1 metro para simplificar las cosas. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la magnitud de las fuerzas de atracción o repulsión entre la carga Q1 y Q2, Q1, Q3 y Q2 y Q3. Es decir, la magnitud de la fuerza 1,2, de la fuerza 1,3 y de la fuerza 2,3. Ya que la fuerza 2,1, bueno, tiene la misma magnitud que 1,2. La fuerza 3,1 tiene la misma magnitud que 1,3 y la fuerza 3,2 tiene la misma magnitud que 2,3. Entonces vamos a proceder a calcular. Primero calculamos la magnitud de la fuerza 1,2. Utilizando la ley de Coulomb nos dice que esto es igual a K que multiplica a Q1 por Q2 entre R al cuadrado. Esto es igual, K vale 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9, que multiplica, como vamos a dividir entre 1 al cuadrado, entonces no lo vamos a poner, vamos a poner el valor de la carga 1, que es 8 por 10 a la menos 6, y Q2, que es menos 12 por 10 a la menos 6. No ponemos las unidades, vamos a ver las unidades. Sería Newton por, bueno, las unidades de Coulomb dijimos, aquí lo vamos a regresar para observarlo. Sería Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces quedaría los newtons por metro cuadrado, entre metro cuadrado se cancela y el Coulomb cuadrado en el denominador se cancela con el producto de estos dos. Entonces el análisis dimensional esto nos da en newtons. Hacemos la operación. Esto nos quedaría F12 es igual. Hacemos la operación en nuestra calculadora. Sería 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 6 por menos 12 por 10 a la menos 6. Y esto nos da menos 0.864. Pero como es magnitud, lo dejamos positivo. Y esta magnitud es de 0.864 newton. Ahora hacemos lo mismo, calculamos la fuerza 1,3. Calculamos la fuerza 1,3, sería K que multiplica la carga 1 por la carga 3 sobre R al cuadrado. Esto es igual a 9 por 10 a la 9 que multiplica la carga 1 que es 8 por 10 a la menos 6 por la carga 3 que son 20 por 10 a la menos 6. Hacemos la operación, bueno, vamos a escribirlo aquí abajito el resultado. La magnitud de F13 nos da de 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 6 por 20 por 10 a la menos 6. Nos da 1.44. Como estamos trabajando con magnitud, lo dejamos así. Sería 1.44 newtons. Y por último, voy a hacer con este color. La magnitud de la fuerza F23. Igual, utilizando la ley de Coulomb, sería K por Q2 por Q3 sobre R cuadrado. Como R es 1, entonces estamos dividiendo entre 1 al cuadrado, que sigue siendo 1, por eso no lo ponemos. Entonces sería 9 por 10 a la 9 por la carga 2, que es de menos 12 por 10 a la menos 6 por 20
por 10 a la menos 6. La magnitud de la fuerza 2, 3 sería igual, hacemos la operación, 9 por 10 a la 9 por menos 12 por 10 a la menos 6 por 20 por 10 a la menos 6, y eso nos da un total de menos 2.16, pero como es magnitud lo dejamos como 2.16 newtons. Ahora, ya tenemos las magnitudes. Ahora sí, vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Primero lo hacemos en la carga 1. Entonces vamos a insertar unos ejes. Vamos a insertar unos ejes de aquí. Tengo unos aquí en clases, mecánica. Estos ejes de aquí. Vamos a trabajar aquí. Entonces hacemos el análisis para Q1. Le ponemos aquí para Q1. El diagrama de cuerpo libre queda en Q1. Ponemos X, ponemos Y. Ahora, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Vemos que la fuerza 1, 2 está en el tercer cuadrante y la fuerza 1, 3 está en el tercer cuadrante. Entonces vamos a dibujarlas y ahorita vamos a determinar los ángulos. La fuerza 1, 2 está en el segundo cuadrante. Vamos a ponerla aquí. Esta sería la fuerza 1, 2. Y la fuerza 1, 3 va hacia acá. Fuerza 1, 3. Entonces vamos a analizar los ángulos. Este es un triángulo equilátero. Por lo tanto, este ángulo es de 60 grados, este ángulo es de 60 grados, este también es de 60 grados. Si extendemos esta línea hasta acá, entonces este ángulo es de 60 grados, por lo tanto, este ángulo de aquí valdría 120 grados. Entonces, este ángulo de aquí serían 120 grados. Como esto está a la mitad, entonces podemos nosotros decir sin problemas que este ángulo de aquí es de la mitad de los 60 grados, este es de 30 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí es de 60 grados. Y como todo este ángulo vale 120, entonces este ángulo de aquí también vale 60 grados. Vamos a borrar este, no nos interesa ahorita trabajar con este ángulo. Vamos a trabajar con estos dos. Ahora, de aquí nosotros podemos descomponer sin problemas la fuerza F1, 2 y F1, 3 de forma vectorial. Entonces sería de esta forma. Tenemos nosotros la fuerza 1, 2 de forma vectorial. Sería la magnitud de F1, 2 por el coseno de 60 para la componente en X. Entonces aquí sería negativa, sería menos la magnitud de F1, 2 por el coseno de 60 en Y. Y la componente de Y también es negativa, sería menos la magnitud de F1, 2 por el seno de 60 en J. Esto nos resultaría, la magnitud ya la calculamos, la magnitud es esta, es de 0.864 newtons. Entonces el vector nos quedaría de esta siguiente manera. F1, 2 de manera vectorial sería menos 864 por el coseno de 60 en Y menos 0.864 por el seno de 60 en J. La fuerza 1, 2 nos quedaría, vamos a hacer las operaciones, sería 0.864 por el coseno de 60, nos daría menos
0.432 en I, y el otro sería 0.864 por el seno de 60 y nos daría 0.748. 0.748 J. Ahora la fuerza 1,3. La fuerza 1,3 sería igual a, está en el cuadrante 2, entonces es X negativa y Y es positiva. Sería la menos la magnitud de F1,3 por el coseno también de 60 en I, más la magnitud de F1,3 por el seno de 60 en J. El ángulo también referido en X es de 60 grados. Ahora sí, la magnitud de F1,3 aquí la tenemos. F1,3 es de 1.44 newtons. Entonces aquí tendríamos F1,3 de forma vectorial sería menos 1.44 por el coseno de 60 en I, más 1.44 por el seno de 60 en J. Hacemos las operaciones y a F1,3 igual a menos, y hacemos la operación. 1.44 por el coseno de 60 sería de 0.72, 0.72 y más 1.44 por el seno de 60 sería 1.247. 1.247 J. Ahora sí, ya podemos sumar los dos, y al hacer la suma tenemos nuestra fuerza resultante. Le vamos a poner la fuerza resultante 1, que es de Q1, de forma vectorial. Sería sumar este de aquí con este de acá en I, y luego este de aquí con este de acá en J. Hacemos la operación, sería menos 0.432 menos 0.72, y eso nos da de menos 1.152 en I. Y hacemos el otro, que sería menos 0.748 más 1.247. Sería estos dos, este más este. Y el resultado es de más 0.5 J. Bueno, da 0.499, lo redondeamos a 0.5. Y este sería el resultado. Este sería el vector de fuerza que está dirigido. La resultante quedaría en el cuadrante 2. Y si queremos nosotros calcular la magnitud, podemos hacerlo sin ningún problema. Hacemos raíz cuadrada de menos 1.15 al cuadrado, 1.152 al cuadrado, más 0.5 al cuadrado, cerramos paréntesis, y nos daría una magnitud de esta resultante de la fuerza de la carga, la fuerza resultante de la carga 1 sería de 1.255 newtons. Bueno, aquí me faltó ponerle que estos también son newtons. Los ponemos así como newtons y listo, es el resultado. Y si queremos calcular el ángulo, bueno, hacemos lo siguiente, que sería el arco tangente de 0.5 entre menos 1.152, eso más 180 grados, y nos da de 156 grados. El ángulo quedaría a 156.53 grados. Está en el tercer cuadrante. Y listo, terminamos para Q1. Ahora, esto mismo hay que hacerlo también para Q2 y para Q3. Pues vamos a hacerlo para Q2. Ponemos aquí
para Q2. Ese es el diagrama de cuerpo libre para Q2. Tenemos Y, tenemos X. Vamos a ver, para Q2 tenemos una fuerza dirigida en el eje X exactamente y luego una fuerza dirigida en el primer cuadrante. Entonces tenemos dos fuerzas aquí. Sería esta fuerza dirigida en el eje X. Oh, me fui chueco. Otra vez. La tercera es la vencida. Ahí está. Esta sería la fuerza 2, 3. Y hacia acá, hacia el primer cuadrante, tendríamos nosotros la fuerza 2, 1. Este ángulo, como es un triángulo equilátero, este ángulo de aquí ya sabemos que vale 60 grados. Entonces podemos descomponer sin problema. Ahora la descomposición la voy a hacer aquí abajito para nada más llevarnos para la otra forma. Sería la fuerza 2, 1. La fuerza 2, 1 de forma vectorial sería igual a la magnitud de la fuerza 2, 1 por el coseno de 60 en I más la magnitud de la fuerza 2, 1. Este 2 está muy feo. La magnitud de la fuerza 2, 1 por el seno de 60 en J. Y el vector 2, 3 de la fuerza 2, 3 sería únicamente la magnitud de F2, 3 dirigido en I. No tenemos componente en Y. Entonces esto queda más sencillo. Ahora vamos a ver cuánto vale el vector F2, 1. Y esto sería igual. La magnitud de 2, 1, vamos a buscarla acá donde las calculamos. La magnitud de 2, 1 es la misma que de 1, 2. Entonces sería 0.864 newtons. Entonces tendríamos nosotros 0.864 por el coseno de 60 en I y luego positivo también 0.864 por el seno de 60 en J. La magnitud, perdón, el vector 2, 1 sería, hacemos las operaciones. Las componentes van a ser muy parecidas a este de aquí, a F1, 2. De hecho, este vector, como dijimos, es opuesto. Entonces, estos signos van a ser contrarios. Va a ser más 0.432 y más 0.748J. Entonces, ya sin necesidad de hacerlo en la calculadora, esto va a ser igual a 0.432 y más 0.700, no recuerdo, se me pasó, fue 748 J. Y ahora el otro vector, el vector 2, 3. El vector 2, 3 es igual a la magnitud de 2, 3. Vamos a buscarla. La magnitud de 2, 3 es 2.16 newtons. Entonces aquí sería simplemente 2.16 y hacemos la resultante. Vamos a dividir esto para que no se nos empalme. Ahí está. Entonces mi fuerza resultante, que sería la fuerza 2 de la partícula cargada 2, va a ser igual, y sumamos esto en I con esto en I, nos daría 2.16 más 0.432 y eso nos da 2.59. 2.592 y más 0.748 J. Y este sería el resultado.
Ya si ustedes quieren calcular la magnitud, bueno, la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Si quieren calcular el ángulo, sería el arco tangente de este valor entre este valor y listo. Para ahorrar tiempo no lo vamos a calcular. Y listo, tenemos la fuerza 2. Nos falta la fuerza 3. Entonces vamos a llevarnos a este diagrama, lo vamos a poner acá. Y ahora ponemos aquí la carga 3, Q3. Hacemos ahora el diagrama de cuerpo libre en Q3. Este es Y, este es X. Vamos a ver cómo está. Estamos ahora acá. Esta fuerza va hacia la izquierda y esta fuerza va hacia el cuarto cuadrante. Entonces, tenemos una fuerza en el sentido negativo de las X. Y esta fuerza es la fuerza 3, 2. Y tenemos en el cuarto cuadrante esta fuerza que sería la fuerza 3, 1. De esta fuerza 3, 1 ya sabemos nosotros que como aquí tenemos nosotros un triángulo, este ángulo es de 30 grados y entonces este ángulo es de 60 grados. Que sería como la fuerza opuesta que tenemos acá donde este ángulo es de 60, por lo tanto este ángulo también es de 60. Entonces, este ángulo de aquí es de 60 grados. Ahora, la gran ventaja que nosotros tenemos es que sabemos que F3,1 es el vector opuesto del vector 1,3 que ya tenemos calculado, y el vector 3,2 es el vector opuesto al vector F2,3 que ya tenemos calculado. Por lo tanto, ya lo podemos escribir. El vector F3,1 es igual, y buscamos al vector F1,3. Buscamos al vector F1,3. Aquí está. Sería este vector, pero necesitamos el opuesto a este vector. Entonces sería el opuesto más 0.72i. Vamos a ponerle más 0.72i. Menos 1.247j. 1.247j. Y el vector F3,2, el vector F3,2 es igual al opuesto del vector 2,3. Entonces aquí tenemos al vector 2,3. El vector 2,3 nos dice que es 2.16i. Entonces nada más tenemos que ponerle el signo negativo y sería menos 2.16i. Menos 2.16i. Hacemos la suma y tenemos el vector resultante, que sería el vector F3. Este vector F3 va a ser igual, vamos a hacer la suma, sería 0.72 menos 2.16, y esto nos da de menos 1.44i menos 1.247j, y estos son newtons, y tenemos el resultado. Es un vector resultante en el cuadrante 3, aquí está, nos da más o menos en esta dirección. Acá me faltó ponerle newtons, vamos a corregirlo rápido, aquí le ponemos que estos son newtons. Y listo, terminamos el problema. Entonces, la fuerza resultante de la carga 1 es este valor, menos 1.252i más 0.5j newtons. El vector resultante de la carga 2 es de 2.592i más 0.748j newtons. Y el vector resultante de Q3 sería de menos 1.44i menos 1.247j. Y listo. Terminamos el problema. Ahora vamos a hacer otro problema. Vamos a hacer este otro problema. Nos piden
Dice, encuentre la fuerza resultante para la partícula 1. En este caso vamos a hacerlo nada más para la partícula 1. En el siguiente sistema de partículas cargadas, supongamos que Q1 es de 20 por 10 a la menos 6 coulombs, Q2 de 50 por 10 a la menos 6 coulombs, Q3 de menos 35 por 10 a la menos 6 coulombs y Q3 de, bueno, aquí debe ser Q4, de Q4, a ver, déjenme lo corrijo aquí, esto debe ser Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, ahora sí, de 69 por 10 a la menos 6 coulombs. Vamos al YAM para resolver el problema. Ahora, como nada más nos piden en Q1, entonces vamos a necesitar calcular de todos modos la fuerza. Bueno, las voy a poner aquí. Esta es negativa, entonces si es negativa, esta fuerza es de atracción, entonces va hacia acá. Vamos a necesitar esta fuerza, que es la fuerza 1, 3. Estas dos son cargas, las dos son positivas, entonces la fuerza va hacia acá, va opuesta hacia allá. Y esta sería la fuerza 1, 4. Y luego estas dos, Q1 y Q2, como también las dos son positivas, esta va hacia este lado. Y aquí tendríamos nosotros la fuerza 1, 2. Necesitamos calcular la magnitud de la fuerza 1, 2, 1, 3 y 1, 4. 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Entonces procedemos a hacer primero eso. Vamos a calcular la magnitud de la fuerza 1, 2. Esto es igual, ya vamos a hacer la operación directa, sería 9 por 10 a la 9, que multiplica la distancia que hay entre Q1 y Q2, bueno, son 12 centímetros, que eso convertido a metros sería de 0.12 al cuadrado, y las cargas va a ser la carga Q1, son 20 por 10 a la menos 6, por la carga Q2, que es de 50 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces la magnitud de esta fuerza, la fuerza 1, 2, va a ser igual. Vamos a usar nuestra calculadora para hacer estas operaciones. Sería 9 por 10 a la 9 por 20 por 10 a la menos 6 por 50 por 10 a la menos 6 y todo dividido entre 0.12 al cuadrado, y eso nos da de 625 newtons. 625 newtons. Ahora vamos a calcular la magnitud de la fuerza 1, 3. Sería 9 por 10 a la 9, que multiplica la carga 1, 20 por 10 a la menos 6, por la carga 3, que son menos 35 por 10 a la menos 6 coulombs, todo dividido entre la distancia que es separación, que en este caso dice que son 5 centímetros, entonces sería 0.05 metros al cuadrado. Hacemos las operaciones y nos quedaría F13 igual, hacemos la operación 9 por 10 a la 9 por 20 por 10 a la menos 6 por menos 35 por 10 a la menos 6, todo entre 0.05 al cuadrado, y eso nos da de 2520 newtons. 2520 newtons. Nos faltaría la fuerza de 1,4. Entonces vamos a hacerla. Vamos a ponerlo aquí. La magnitud de 1,4. Esto es igual a 9 por 10 a la 9, que multiplica a la carga 1, 20 por 10 a la menos 6, que multiplica a la carga 4, que es 69 por 10
a la menos 6 y todo dividido entre la distancia. Ahora no tenemos la distancia que hay aquí para acá, pero la podemos sacar de aquí. Sería la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Sería la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso nos da 13 centímetros. Entonces vamos a convertirlo a metros. Y sería de 0.13 al cuadrado. Esto nos da, aquí lo vamos a poner, la fuerza 1,4. La magnitud de la fuerza 1,4 sería 9 por 10 a la 9 por 20 por 10 a la menos 6 por 69 por 10 a la menos 6 entre 0.13 al cuadrado. Y eso nos da de 734.91. 734.91 newtons. Ya tenemos las magnitudes de las fuerzas. Ahora sí, hay que plantear el diagrama de cuerpo libre en Q1 para obtener la resultante de las fuerzas. Entonces vamos a insertar aquí, o bueno, ya lo vamos a ver si lo podemos copiar de los que ya teníamos acá de este lado. Aquí está. Vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre en la carga Q1. Aquí tenemos Y, X, y vamos a analizar cómo son las fuerzas. Tenemos nosotros hacia el cuadrante, por ejemplo aquí sería en sentido negativo de las X a F1,2, en sentido positivo de las Y a F1,3, y tenemos en el tercer cuadrante la fuerza 1,4. Vamos a hacerlo de esta forma. Tenemos aquí hacia la izquierda la fuerza 1,2. La fuerza 1,2. Tenemos hacia arriba la fuerza 1,3 y hacia el cuarto cuadrante, perdón, hacia el tercer cuadrante la fuerza 1,4. Voy a escribirlas aquí abajo cómo serían de forma vectorial y luego ya las ponemos en este otro lado. Sería la fuerza 1,2 sería simplemente menos la magnitud de la fuerza 1,2 en I. La fuerza 1,3 sería igual a la magnitud de la fuerza 1,3 en J. Y ahora necesitamos nosotros descomponer la fuerza 1,4, pero no conocemos nosotros este ángulo. No conocemos este ángulo. Pero lo que sí conocemos sería un vector de posición R que une a Q1 con Q4. Ese vector de posición sería 12i más 5j. Entonces un vector opuesto a ese sería menos 12i menos 5j. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es obtener un vector unitario de esa dirección. Sería el vector R unitario que nosotros necesitamos sería menos 12i menos 5j y todo dividido entre la magnitud de R, que sería 13. Nosotros ya habíamos calculado que la distancia de separación de estas dos es de 13, que sería la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso nos da 13, entonces tenemos aquí el valor. Y este vector unitario tiene esta dirección, por lo tanto a esto lo podemos descomponer al vector F1,4. El vector F1,4 lo podemos descomponer como, podemos ponerle así, menos 13, perdón, 12 sobre 13 por la magnitud
de la fuerza 1,4 en I, y luego menos 5 sobre 13 por la magnitud de la fuerza F1,4 en J. Es decir, la magnitud del vector F1,4 por este vector unitario. Tenemos un vector unitario en esta dirección, lo multiplicamos por la magnitud de F y obtenemos el vector de fuerza 1,4. Y listo, ya con eso nosotros ya podemos calcular cuánto vale sin ningún problema. Podemos calcular cuánto vale sin ningún problema la resultante. Vamos a calcularla aquí. Primero vamos a ver cuánto valen los vectores. Los primeros dos van a estar muy sencillos. F1,2. El vector F1,2 es menos la magnitud de F1,2, 625 newtons, sería menos 625 newtons. Ahora el vector F1,3 sería la magnitud de F1,3 en J. F1,3 es 2520, sería 2520 J. Bueno, vamos a quitarle los newtons acá. Ya sabemos que son newtons, ahorita no los necesitamos poner. Pero aquí sí necesitamos decir que esto es en I, menos I. Y por último, el vector, lo voy a hacer con este color. El vector F1,4. Y el vector F1,4 vamos a hacer la operación. Sería la magnitud de F1,4, que es de 734.91. 734.91, que multiplica a menos 12 entre 13, y eso nos da de menos 678.38, voy a redondearlo, .38 y luego el otro también es negativo, está en el tercer cuadrante, sería 734.91. A ver, vamos a ver si es correcto eso. Sí, 734.91, que multiplica a menos 5 sobre 13, y eso nos da menos 282.66, lo voy a redondear, 66 J. Ahora sí, ya podemos sumar, y la fuerza resultante de la partícula 1 va a ser igual. Sumamos lo que está en I, menos 625, menos 678.38, y eso me da menos 1303, menos 1303.38 y el otro sería 2520 menos 282.66, y me da más 2237.34 J newtons, y esta es mi resultante. La resultante está en el cuadrante 2, la resultante va por este lado. Y listo, terminamos este problema. Bastante sencillo también. Ahora tenemos este otro problemita. Este problema nos dice: la siguiente figura muestra dos cargas que presentan la misma forma y masa. Cada una está suspendida de un punto común en el techo de 120 centímetros. Es decir, aquí hay 120 centímetros, aquí hay 120 centímetros. Las cargas son iguales y la fuerza de repulsión entre ellas hace que se separen 20 centímetros. Determinar el valor de cada carga si la masa de estos cuerpos es de 30 gramos. Entonces vamos a copiar esto para resolverlo acá de este lado. Recuerden, cualquier duda que tengan aquí con los comentarios de este video.
Ahí está. Ahora, ¿cómo vamos a resolver este problema? Bueno, vamos a hacer las fuerzas que están aquí. Como estas dos cargas se están repeliendo, entonces de aquí tenemos nosotros una fuerza que sale hacia acá. Y de aquí sale una fuerza que va hacia acá. Esta sería la fuerza 2,1 y esta sería la fuerza 1,2. Ahora, estas cargas tienen masa, por lo tanto tienen un peso. Entonces aquí tendríamos el peso. Como son iguales, este peso es igual para las dos. Entonces tendríamos nosotros el peso. Y además tenemos una fuerza de tensión de este cable, porque el sistema se mantiene en equilibrio. Y como son iguales, los cables son iguales, tendremos un sistema más o menos así. Son sistemas muy parecidos, solo que para T es diferente, y la fuerza F1,2, bueno, tiene distintas direcciones. Para resolverlo, nosotros tendríamos que plantear el diagrama de cuerpo libre en Q1 o en Q2, en donde ustedes gusten. Si quieren, vamos a hacerlo para Q2. Antes de empezar con esto, vamos a calcular lo que nosotros necesitamos. Necesitamos encontrar primero cuánto vale F2,1 y el peso sí lo podemos obtener ya que nos dan la masa de la carga. Vamos a suponer a una gravedad de 9.8 para simplificar los decimales. Vamos a ponerle que la gravedad vamos a suponerla de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La incógnita que tenemos sería la incógnita T o el valor de T. Y de aquí de la fuerza 2,1. Entonces tenemos un sistema en equilibrio con dos incógnitas. Entonces vamos a resolver primero esto. Ya una vez que tengamos el valor de esta fuerza T, de esta fuerza T y de esta fuerza 2,1, ya podemos sustituir con la ley de Coulomb despejando el valor de la carga. Como las cargas son iguales, sería Q cuadrada. Entonces ya lo podríamos resolver de esa manera. Entonces vamos a plantear primero el diagrama de cuerpo libre para esta situación. Vamos a irnos a la siguiente página. Pero vamos a llevarnos primero un diagrama de cuerpo libre. Vamos a poner este diagrama, lo vamos a llevar para allá. Aquí lo pegamos. Entonces dijimos que vamos a trabajar con Q2. Entonces vamos a hacerlo para Q2. Para Q2. Recordamos, tenemos nosotros una fuerza de tensión que parte de aquí. Tenemos una fuerza de repulsión que va hacia acá, que esta sería la fuerza 2,1. Y tenemos una fuerza hacia abajo, que es el peso. El peso nosotros lo podemos calcular, lo vamos a hacer aquí abajito. El peso es igual a la masa por la gravedad. Y el peso sería, como ya vimos, la masa son de 30 gramos. Lo convertimos a kilogramos, que sería 0.030 por 9.8. Entonces 0.03 por 9.8 nos da un total de 0.294 newtons. Resolvemos este sistema. Ahora necesitamos calcular primero cuánto vale este ángulo para poder descomponer la fuerza T. Vamos a ver cuánto vale ese ángulo. Vamos a hacer el análisis de acá. Como es un triángulo isósceles, este es un triángulo isósceles, entonces tengo un triángulo que tiene una hipotenusa de 120 y tiene un cateto opuesto de 20. Entonces podemos calcularlo de aquí. Vamos a hacer el triángulo para que quede de mejor manera. Tenemos un triángulo más o menos así. Quedó un poquito chueco. Tenemos un triángulo con una hipotenusa de, lo voy a poner en metros, de 0.12. Tenemos este cateto de 0.1. No es de 0.12, es de 1.2. Es de 120 centímetros. Entonces es de 1.2 metros. De 1.2. Podemos calcular este lado.
Este lado sería la raíz cuadrada de 1.2 al cuadrado menos 0.1 al cuadrado. Raíz cuadrada de 1.2 al cuadrado menos 0.1 al cuadrado. Y ese lado me diría, este lado de aquí sería de 1.19. 1.195. Bueno, vamos a ponerlo igual de 196. De 1.196. Necesitamos analizar este ángulo de aquí. Pero no necesitamos el valor del ángulo. En realidad lo que necesitamos nosotros sería el coseno de ese ángulo. El coseno de este ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Sería de 0.1 sobre 1.2. Y el seno de ese ángulo, que sería de cateto opuesto sobre hipotenusa, 1.196 sobre 1.2. Entonces vamos a anotarlos aquí. Sería el coseno de teta igual 0.1 entre 1.2 de 0.083, 0.0833. Y el seno de este ángulo sería de 1.196 entre 1.2 y me da de 0.996. O bueno, puedo redondearlo a 0.997. Ahora sí, ya tengo las expresiones que necesito para esto. Tengo este ángulo. Y ahora hago el análisis. Sumatoria de fuerzas en X igual con 0. Tendría yo menos T por coseno de teta más la fuerza 2,1 en magnitud. Y esto es igual con 0. Entonces tengo que esta ecuacióncita de aquí. Esta va a ser mi primera ecuación. Vamos a ponerlo aquí como primera ecuación. Y luego tengo la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y tendría T por seno de teta menos W igual a 0. De aquí puedo ya despejar a T. T es igual a W entre seno de teta. Y esto es igual a 0.294 entre el seno de teta que dijimos que es de 0.997. De manera que mi tensión es igual a 0.294 entre 0.997 y me da de 0.294. Bueno, 295. Es 294,88. Vamos a redondearlo a 295 newtons. Tengo ya el valor de la tensión. Ahora, como ya tengo este valor de la tensión, evaluamos acá y tendría que la fuerza, la magnitud de la fuerza 2,1 es igual a T, que vale 0.295 newtons, por el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo es de 0.0833. De 0.0833. Esto me da, lo voy a poner aquí abajito si cabe, F21 igual 0.295 por 0.0833 y me da de 0.0245 newtons. Voy a irme a otra página y lo voy a volver a anotar. Tengo que mi fuerza 2,1 es igual a 0.0245
newtons. Ahora, sabiendo que la fuerza, la magnitud de la fuerza 2.1 es igual a K por Q1 por Q2, que sería Q1 al cuadrado, entre la distancia al cuadrado, esto sería igual a 0.0245. Entonces significa pues que yo puedo despejar de aquí a Q1. Q1 es igual, este pasa multiplicando, esto pasa dividiendo, y sería la raíz cuadrada de 9, la distancia de separación de las dos cargas, que son 20 centímetros, que es r al cuadrado, sería 0.2 al cuadrado por 0.0245, que es la fuerza de repulsión en este caso, dividido entre 9 por 10 a la 9, que es mi K. Ahora, si hacemos nosotros análisis dimensional, vamos a hacerlo aquí, tendríamos nosotros la raíz cuadrada de la distancia, que son metros al cuadrado por newtons dividido entre newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Newtons con newton se va, metros con metros se va, me queda 1 entre 1 sobre coulomb, y me queda raíz de coulomb cuadrado, se cancela con esto y mis resultados son coulombs. Entonces el análisis es correcto, la carga quedaría en coulombs. Resolvemos y el valor de las cargas sería igual. Hacemos la operación, la raíz cuadrada de, vamos a hacerlo por partes, sería 0.2 al cuadrado por 0.0245 entre 9 por 10 a la 9. Eso me da ese valor, es muy pequeño. Le saco la raíz cuadrada y me da de, la carga es de 3.3, 299, 3.3 por 10 a la menos 7 coulombs. Y listo. Si quiero escribirlo, lo puedo poner como Q1 es igual a 0.33 micro coulombs. Y listo. Y ahí está. Y resolvimos el problema. Está este problema, ustedes se los dejo para que lo resuelvan de tarea. Nos dice, encuentre la fuerza resultante para las partículas cargadas en este sistema. Hay que hacer todo el ejercicio para Q1, para Q2, para Q3 y para Q4. Y eso es lo que ustedes van a hacer como tarea. Y listo. Recuerden, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, en los comentarios de este video. Hasta luego.